Bienvenidos de vuelta a Asignatura de Diversidad Biológica de los Grupos Humanos. Hoy lo que os traigo es algo un poco diferente. Se trata de un dossier monográfico sobre el pensamiento de una persona a la que vamos a entrevistar en el contexto de esta asignatura. Se trata de Gonzalo Fanjul Suárez, un especialista en migración, cuyo pensamiento me parece muy interesante ya que corrobora mayormente las conclusiones a las que llegamos a lo largo de la asignatura de Diversidad Biológica de los Grupos Humanos. Es decir, la historia de la humanidad, tal y como hemos visto, desde un punto de vista biológico y antropológico, es la historia de las migraciones humanas. Entonces, tiene todo el sentido del mundo analizar también, desde una perspectiva contemporánea, cuál es la situación actual de la migración en el mundo y en Occidente. Para este monográfico he recopilado más de 10 conferencias y entrevistas de Gonzalo Fanjul que están disponibles en YouTube, en las que trata sobre diferentes temas relacionados con la justicia social, la pobreza infantil, las migraciones y el panorama sociopolítico en Occidente en relación con todo el tema de la migración. A fin de hacer más accesibles estos contenidos, los he subdividido en diferentes entregas, intentando siempre agrupar los temas de tal manera que guarden relación entre sí. En la presente entrega, Gonzalo Fanjul nos expondrá quiénes son los migrantes, qué características tiene el colectivo de migrantes a nivel de todo el mundo. En una segunda parte nos hablará un poco de la situación actual de los migrantes en Europa. Y finalmente cerraremos esta entrega con algunos apuntes y reflexiones sobre la pobreza infantil en España, que es un asunto que afecta muy especialmente a las poblaciones migrantes en nuestro país. Sin más dilación, les dejo con Gonzalo Fanjul. Muchas gracias. No hay asunto en donde tengamos un reto tan grave y en donde la falta de imaginación sea tan desoladora como en el caso de la inmigración. Tenemos un mundo en donde los flujos migratorios crecen de manera acelerada por razones que escapan por completo al control de los gobiernos, simplemente por diferencias de ingreso, porque un fontanero en Lima, con sus mismas capacidades, sabe que trabajando, haciendo lo mismo en Madrid, va a ganar 5 veces más, y porque nuestras economías lo necesitan, porque tenemos pirámides poblacionales y tenemos mercados de trabajo que necesitan la llegada permanente de trabajadores. Esta movilización masiva de trabajadores y de sus familias va a ser una característica del siglo XXI y sin embargo nuestros gobiernos se empeñan en gobernar desde el siglo XIX, en gobernar esto con políticas obsesionadas con el Estado-nación, con los límites, con la nacionalidad como determinante de cualquier derecho, que hace que el que haya nacido a ese lado de la frontera tiene posibilidades de prosperidad y de progreso completamente diferentes a los que han nacido a este lado de la frontera. Tenemos un sistema dual en donde el gobierno cuenta una cosa, los votantes exigimos una cosa, que básicamente está basada en abrir y cerrar el grifo de la inmigración y donde la realidad está formada por 10 millones de inmigrantes indocumentados en la Unión Europea que constituyen una sociedad de segunda clase y en donde los costes para los derechos humanos, los costes para el desarrollo, los costes para la eficiencia económica de nuestras economías son extraordinarios, pero que están basados solo en la cobardía política de líderes que no son capaces de tomar las decisiones que habría que tomar en un problema que es del siglo XXI. Y cuando hablo de líderes no me refiero únicamente a líderes políticos, me refiero también a líderes económicos como por ejemplo los sindicatos, que ahora están sacando notas de prensa para echar a patadas a los inmigrantes que trabajan en Huelva porque ahora hay españoles que quieren recoger la fresa que antes recogían los inmigrantes. O organizaciones como la mía que todavía no han hecho una campaña internacional sobre inmigración y todavía estoy esperando que Oxfam salga a la arena política a pelear este asunto como peleamos otros, ¿no? La inmigración va a ser la solución del problema migratorio, que ahora es un problema y que puede ser una gran oportunidad, va a ser una combinación de aceptar riesgos políticos y de empujar las barreras éticas. Aceptar que España tiene derecho a decidir quién es español y quién no lo es, pero no a decidir quién trabaja y reside en España, porque un derecho humano fundamental, básico, es la capacidad de progresar y eso significa que para mucha gente el único modo de progresar es hacerlo fuera de sus países, como ha ocurrido en muchas otras economías, ¿no? Pero a mí me interesa la fotografía amplia, y la fotografía amplia es esta. La fotografía amplia es la de un planeta en donde cerca de 250 millones de personas, porque hay gráficos del año 2015 también, cerca de 250 millones de personas se desplazan en el planeta. 250 millones. Eso quiere decir que 9 de cada 10 de los que se desplazan no corresponden a esa categoría de refugiados o de desplazados forzosos que tenemos incrustado en nuestro imaginario colectivo, ¿no? No es el inmigrante subsahariano desesperado que trata de cruzar la valla cortándose con unas concertinas o la patera que llega por el mar cargada de sirios. La fotografía es esta. La fotografía es la de un trabajador extremeño que vive en Colombia o que vive en los Estados Unidos, o la de un trabajador peruano que viene a trabajar a España, que vive en nuestras casas, que cuida de nuestros hijos, cuyos hijos comparten escuela con nosotros. Es la fotografía amplia de la movilidad humana, que es, en esencia, una magnífica noticia. No es un problema.
El otro día le escuchaba decir a la vicedirectora general de la OIM, cuando escucho a mis interlocutores empezando a hablar del problema de la inmigración, digo, mal empezamos. Y yo comparto por completo esa idea. Las migraciones son esencialmente una buena noticia para los países que las reciben, desde luego una buena noticia para los países de origen, porque constituyen una palanca extraordinaria de desarrollo, pero les animaría a que empezasen con esta fotografía en la cabeza, ¿no? Voy a tratar de hablar de las migraciones como si no fuesen un problema, porque verdaderamente estoy convencido de que cuando hablamos de la movilidad humana, en términos amplios, en términos genéricos, estamos hablando de una de las mejores noticias que puede recibir un país de destino, una de las mejores noticias que tiene las políticas de desarrollo, con toda certeza la financiación del desarrollo. Solo por daros un dato, las remesas que los migrantes envían a sus países de origen prácticamente cuadruplican cada año los fondos totales de la ayuda al desarrollo que destinan los países ricos a los países pobres, pero es que además las migraciones constituyen un mecanismo natural de desarrollo individual, de desarrollo de las comunidades. Enriquecen las sociedades a las que llegan, no solo en términos económicos, sino en términos sociales y socioculturales. Este gráfico, además, ofrece algunas perspectivas interesantes, como por ejemplo el caso de África subsahariana. Si lo ven ahí en marrón claro, ¿no? Si ven el flujo de África subsahariana, el flujo de migración en África es muy intenso. Ese flujo, digamos, es muy ancho, pero en realidad los africanos se mueven en la propia región subsahariana. Son burkinabés que trabajan en Senegal, mozambiqueños que trabajan en Sudáfrica. Es decir, que África, esta es una realidad establecida y que, digamos, contrasta de nuevo con uno de los mitos que tenemos enraizados, África no ha empezado a emigrar. Desde luego no lo ha hecho hacia el norte con los niveles de intensidad de América Latina o de Asia, cuyas clases medias han adquirido la capacidad de emigrar con mucha más facilidad de lo que ocurre dentro de la Unión Europea, ¿no? Este es un pequeño gráfico que explica una idea que para mucha gente en nuestra sociedad es contraintuitiva. Y es que la irregularidad no es el fenómeno de un hombre africano que cruza la valla, que salta la valla o que llega en un cayuco, que esa es la imagen, la caricatura que tenemos. Eso ocurre, es parte, digamos, de la fotografía de la inmigración irregular en nuestro país, pero nuestra inmigración en situación irregular ahora es fundamentalmente de origen latinoamericano. Aquí podéis ver algunos de los países que están más representados, pero países como Colombia, Honduras y Venezuela tienen algunas de las tasas más altas. También hay países de África representados allí, sobre todo Marruecos, de África, y en mucha menor medida países de África subsahariana, ¿no? Y sin embargo, como veis, la atención de los medios de comunicación y del debate público está absolutamente centrada en la frontera sur y en lo que ocurre también de países del este. Si vemos la evolución de estas diferentes cifras, todo esto está publicado en un papel que publicó Por Causa a mediados del pasado año, que se llama Extranjeros imprescindibles y sin papeles. Me parece que ese es el título, pero lo tenéis en nuestra página web, ¿no? Pero aquí veis la evolución. Lo que ha crecido más en los últimos años, sobre todo, son la llegada de inmigrantes sin papeles procedentes de América Central y de América del Sur, que es lo que os comentaba antes, ¿no? Pero este gráfico ya contradice algunas de las ideas que tenemos bien establecidas en nuestro imaginario colectivo cuando hablamos de migraciones, ¿no? Por ejemplo, la idea de que África invade a los países ricos, ¿no? La idea de que la movilidad africana constituye fundamentalmente una invasión a Europa, ¿no? O que la movilidad de América Latina constituye fundamentalmente una invasión a los Estados Unidos. Es decir, la idea de que el desplazamiento de personas es fundamentalmente un fenómeno sur-norte de países pobres a países ricos, ¿no? Desde que somos capaces de medir de manera cierta el número total de población que se desplaza en el planeta, es que es prácticamente desde principios de los años 60, los números relativos no han variado de manera esencial. Aproximadamente entre un 3 y un 4% de la población mundial vive hoy como migrantes fuera de sus países de origen. Es decir, que estos números han crecido de manera acelerada durante estos años, pero simplemente porque la población mundial ha crecido, porque hay más gente que vive en el planeta y hay más gente que en los países en donde existe la pulsión de emigrar son países que han ido creciendo, que se han ido dotando de las capacidades de emigrar. Pero no podemos decir que en el año 2019, por lo menos en términos relativos, migre mucha más gente de la que migraba hace 30, 40, 50, incluso 60 años. Las migraciones contemporáneas globales empiezan de manera masiva prácticamente a mediados del siglo XIX y se van reproduciendo en diferentes, digamos, pulsiones migratorias a lo largo de estos 150 o 170 años con diferentes niveles de intensidad, ¿no? Por lo tanto, la idea de que estamos siendo invadidos, de que vivimos una época de movilidad absoluta, que es la que refleja los medios de comunicación, eso, en mi opinión, no refleja la realidad. Esta movilidad a la que me refería antes
no solo es atávica, no solo se ha producido a lo largo de la historia estas migraciones contemporáneas de manera regular y con diferentes niveles de intensidad desde finales del siglo XIX, sino que es esencialmente beneficiosa para los países de destino, por lo menos en términos estrictamente socioeconómicos. Eso es lo que la literatura académica contrasta de manera repetida en prácticamente todos los estudios que se han venido haciendo en las últimas décadas. Uno de los más recientes que les recomiendo es el que hace un think tank ligado a la consultora McKinsey, que se llama el Global Institute de McKinsey, en donde hacen una revisión de literatura y un análisis agregado de cuál es el impacto económico de las migraciones en los principales países de destino, sobre todo países desarrollados. Y una de las conclusiones a las que llegan es que entre el 40 y el 80% del empleo generado en las principales economías de destino de los países ricos está directa o indirectamente ligada con la inmigración. Es decir, el migrante no llega a un país a repartirse una tarta fija en donde tiene que quitarle el trabajo a otro para desarrollar ellos un trabajo, sino que el migrante, por decirlo en términos muy castizos, viene con un pan bajo el brazo. Incrementa el tamaño de las economías, mejora la productividad de las sociedades. De hecho, la productividad es otro de los indicadores en donde la vinculación entre migraciones y beneficios económicos es más evidente, en donde no es posible identificar un efecto determinante, por ejemplo, en el nivel salarial de los países de destino. No es cierto que cuando los migrantes llegan se produce una depresión, una caída de los salarios de las poblaciones que estaban allí. Se producen en ocasiones variaciones a la baja muy leves, que en el peor de los casos rondan el 3 o el 4%, en la mayor parte de los casos los salarios permanecen relativamente estables. Lo mismo ocurre con el impacto fiscal. Cuando los inmigrantes llegan, no se produce un vaciamiento de los sistemas de los servicios públicos de las regiones de destino, precisamente porque los migrantes, en términos relativos, ocupan los servicios sociales con mucha menos intensidad de lo que lo ocupan la gente que está establecida. Frente al mito que están tratando de imponer algunos partidos del turismo sanitario, por ejemplo, de la migración sanitaria. Por cierto, ayer todavía teníamos que desayunar con las declaraciones del defensor del pueblo catalán, que decía que el problema de la sanidad en Cataluña es que mucha gente del resto de España se va a operar a Cataluña, y tardaron 5 minutos 7 expertos académicos en contradecir los datos utilizando esa misma lógica extendida, digamos, al conjunto del planeta. Es la que se viene repitiendo de manera continuada. Los migrantes vienen a España, pues no sé, a operarse la papada o alguna... Bueno, nada de todo esto está contrastado con los datos. Más bien los datos lo que justifican es precisamente lo contrario. Por lo tanto, las migraciones son atávicas, son beneficiosas, se han producido a lo largo de estos 150, 170 años, por lo menos durante el desarrollo contemporáneo de nuestras sociedades, no han crecido en términos relativos de manera esencial a lo largo de estos años, han ido adaptándose a las circunstancias económicas, pero sobre todo hay un elemento en el que me gustaría detenerme brevemente, y es que las migraciones son un fenómeno perfectamente racional que responde a unos incentivos perfectamente identificados en este momento en la literatura cuando analizamos cómo se produce. Y el primero de ellos es lo que yo denominaría el principal factor de empuje. Es algo tan evidente, tan racional, como vincular la movilidad humana a las oportunidades de progreso en las sociedades de destino. Es decir, a la idea de que desplazándome desde un punto A más pobre a un punto B más rico, mis oportunidades en la vida, las oportunidades de mis hijos, el acceso, digamos, a una vida mejor, se produce de una manera más rápida que prácticamente en ninguna otra experiencia de políticas de desarrollo en la que podamos intervenir. Y es que cuando hablamos de políticas de desarrollo, posiblemente una de las más eficaces sería apoyar la movilidad segura de quienes se quieren desplazar. Este gráfico que les muestro aquí está elaborado por Michael Clemens y por Lam Pritchett, dos investigadores del Center for Global Development en Washington, y hacen un ejercicio que es el ejercicio simple que uno podría hacer simplemente dividiendo la renta per cápita de Marruecos y de España y diciendo, solo desplazándose de Marruecos a España, uno podría incrementar su renta per cápita por 3 o por 4. Ese ejercicio muy simple, lo que ellos hacen es sofisticarlo, incorporando todos los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de valorar los beneficios de un proceso migratorio. No es lo mismo desplazarse cuando tú tienes una carrera universitaria que cuando no la tienes. No es lo mismo desplazarse de un lugar muy lejano que desplazarse de un lugar más cercano. No es lo mismo hablar el idioma que no hablarlo. No es lo mismo emigrar de manera regular, de manera legal, que llegar a un país de manera irregular.
Ellos hacen un ejercicio en este paper que se llama The Place Premium. Ellos lo que hacen es considerar todos estos elementos y hacen un análisis muy pormenorizado, muy sofisticado, de los beneficios esperados de la persona desplazándose de su lugar de origen, en este caso, a los Estados Unidos. Por cierto, teniendo en cuenta un elemento que es fundamental y es el coste de la vida. No es lo mismo ganar $1.000 en Nigeria que ganar $1.000 viviendo en Boston. Y ellos llegan a conclusiones como las que aparecen en este gráfico que les muestro. Un filipino que consiguiese teletransportarse a los Estados Unidos, considerando todos los elementos que les decía, podría esperar multiplicar sus ingresos reales, es decir, sus ingresos efectivos, considerando el coste de la vida, prácticamente multiplicarlos por encima de 4. Vienen $2 por hora, es el indicador que miden, hasta prácticamente los $8 por hora. En el caso de los peruanos, la cifra es un poco similar, un poquitín mayor, prácticamente por encima de los $2 a casi los $10. El caso de Jamaica es muy similar, el caso de Costa Rica un poco menos. Los costarricenses pueden esperar prácticamente doblar sus ingresos, sus expectativas en la vida, simplemente por el hecho de trasladarse a los Estados Unidos. Cuando uno mira la horquilla de todos los países analizados en este estudio, el país que menos gana es México. Un mexicano que se desplaza a los Estados Unidos, considerando todas estas condiciones, puede esperar incrementar sus ingresos en un 50%. Si ustedes ganaban 1.000 euros al mes hasta ayer, en Estados Unidos, realmente, en términos comparados, va a ganar usted 1.500 euros al mes. Pero es que a partir de ahí se empieza a incrementar la horquilla hasta llegar al caso de Nigeria. Un nigeriano que consigue desplazarse a los Estados Unidos puede esperar multiplicar por 14 sus ingresos reales en la vida. Ese factor, que por cierto es parte de la información con la que operan aquellos que tienen intención de emigrar, en ocasiones se basan en mitos y en mentiras, que es parte de este fenómeno, pero les aseguro que este es un ámbito en donde la información que tiene el potencial migrante sobre las condiciones que va a tener en destino a veces es mucho más cercana a la realidad de la que pensamos. Esta es una información que constituye parte de la experiencia de quienes han tenido que emigrar en el pasado. Pero es que lo interesante de este asunto es que la emigración no es consecuencia de la pobreza, sino más bien consecuencia de un determinado nivel de desarrollo. No emigra el que está en mayor situación de pobreza, no es que no quiera emigrar, es que carece de los recursos económicos y educativos que supone un proceso migratorio, que es un proceso caro, que es un proceso complejo y del que quedan fuera, por ejemplo, la mayor parte de la población de África subsahariana que le gustaría llegar a Europa o que le gustaría llegar a los Estados Unidos. Y sin embargo, está al alcance de países de renta media en donde la gente ha conseguido acumular un determinado nivel de capital económico y educativo. Eso quiere decir, como muestra este gráfico, que no emigran los que son más pobres porque carecen de estos recursos, ni emigran los que son más ricos porque carecen de los incentivos. El coste y el riesgo asociado a la emigración no merece la pena cuando tú ya estás en una situación relativa buena y por lo tanto vas a ganar poco. ¿Quiénes emigran? Emigran fundamentalmente las clases medias de los países en vías de desarrollo. Si pensamos en países, estamos hablando en regiones como América Latina, en regiones como Asia Occidental, como el norte de África, en regiones que ya han alcanzado un determinado nivel de desarrollo. Esto es importante por dos razones. Primero, porque esa lógica del hay que ayudarles a no emigrar, hay que destinar más ayuda al desarrollo para que la gente no emigre, es simplemente una falacia. Cuando nosotros destinamos ayuda para mejorar las condiciones de los países de origen, lo que estamos haciendo es mover a la gente de este punto a este punto. Es decir, acercarles más al punto de salida, dotarles de una capacidad. La ayuda no está para eso. La ayuda está para muchas cosas, todas muy buenas. Para lo que no está es para evitar que la gente emigre. Estoy hablando de la fotografía amplia de los 260 millones de migrantes, no del desplazamiento forzoso, que me referiré después. Este factor de empuje constituye el elemento fundamental que determina la movilidad humana en términos amplios. Insisto, hablo de los 260 millones de personas que se desplazan como trabajadores o como familias de los trabajadores. El principal factor de atracción tiene que ver con nuestro modelo demográfico y con la evolución de nuestro mercado de trabajo en el largo plazo. Nuestra pirámide demográfica ya no es una pirámide clásica en donde la mayor parte de la gente es más joven y después se va estrechando, sino que se parece a mí, ¿no? Estrecha en los pies y en la cabeza y muy ancha en la barriga. Es decir, tenemos una pirámide en donde la población de mi edad, entre los 30 y los 50 años, constituye el grueso de la pirámide, pero muy rápido nos estamos acercando a un modelo demográfico de pirámide invertida, en donde cada vez menos gente joven va a tener que costear las necesidades de una sociedad cada vez más envejecida.
Eso, cuando se traduce a los puestos de trabajo y a la economía y a la necesidad de suplir puestos de trabajo que incluso en medio de una robotización acelerada como la que estamos viviendo siguen siendo necesarios. Piensen en la economía de los cuidados, piensen en puestos de alta cualificación que no somos capaces de suplir ni siquiera cuando tienes niveles altos de desempleo, como por ejemplo codificadores en el sector de la computación y otros. En todos esos casos vamos a necesitar que venga mucha más gente de la que está viniendo en este momento. Los flujos migratorios se adaptan perfectamente a las señales que emite ese mercado. Si uno mira la evolución de la inmigración hacia España en los años previos a la crisis, lo que vemos es que la línea va creciendo cada vez más hasta que llega un punto en donde se desploma de manera abrupta. Es decir, el número de gente que viene a nuestro país se corta de manera abrupta. ¿Qué año creen ustedes que es ese? El año 2008-2009, exactamente. Es decir, el año en el que España deja de emitir la señal de que es posible trabajar en España en sectores que son atractivos para la inmigración de baja cualificación, en el sector de los servicios, en el sector de la construcción y en tantos otros. Dicho de nuevo en términos castizos, los migrantes no son imbéciles, saben a dónde se dirigen. Es un sector en donde esa información está disponible y, por lo tanto, los flujos se adaptan a esas señales del mercado. En la medida en que ese factor de empuje de la desigualdad o de la aspiración de ingreso y ese factor de atracción que constituye la conformación de los mercados de trabajo operen con la suficiente intensidad, esto es simplemente imparable. Podemos alargar los procesos migratorios, podemos encarecerlos, podemos encanallarlos, como estamos haciendo con los flujos que vienen de África, pero no lograremos frenar algo que se adapta simplemente a la realidad. Y a partir de ahí, por encima de esos factores, intervienen todos aquellos que les vengan a ustedes a la cabeza. Interviene la tecnología y, por lo tanto, la posibilidad de conocer mejor a dónde te diriges. Interviene las diásporas. Es más fácil ir a un país en donde ya tengas una comunidad de tu país de origen que te va a recibir y, por lo tanto, esto afecta mucho. Tienen mucho que ver las políticas de control migratorio. Si Estados Unidos aplica políticas restrictivas de visados para países de origen, por ejemplo, del Medio Oeste, eso va a tener un efecto, por lo menos en el corto plazo, en la llegada de estos migrantes. Pero eso no quiere decir que esa gente no vaya a migrar. Lo que quiere decir es que no va a migrar a los Estados Unidos. Es decir, que se van a adaptar, que esos flujos migratorios, como el agua, tienden a encontrar las vías para adaptarse a esas. Es decir, que trato de distinguir para ustedes los factores que son fundamentales en este proceso y los factores que son secundarios. ¿De acuerdo? Si esos factores de empuje y de atracción, si el factor de la desigualdad y el factor de los mercados de trabajo operan con la suficiente intensidad, esto no lo para nadie. Hay toda una serie de elementos que permiten ajustar eso. El papel de las diásporas, el papel de la tecnología, la robotización de algunos mercados de trabajo, que está haciendo que esto cambie el coste de desplazarse a destino. Desde luego, las medidas que los gobiernos establecen para detener a la gente. Pero mi aprendizaje, por lo menos ese es mi punto de vista en este asunto, todavía no me han convencido de lo contrario, es que en último término los gobiernos no tienen la posibilidad de controlarlos. Mi experiencia durante todo este tiempo, investigando el tema en la Kennedy School de Harvard, con profesores como Lam Pritchett, con algunos de los especialistas, sobre todo desde una perspectiva económica en este ámbito, he aprendido 3 lecciones fundamentales. Primero, este es un fenómeno esencialmente natural. Hay muy poca gente que nazca, se desarrolle, viva, trabaje exactamente en el lugar en el que nació. Todos somos, de una manera u otra, resultado del desplazamiento. El desplazamiento es un mecanismo natural para buscar mejores oportunidades, para ampliar nuestras expectativas en la vida. El hecho de que crucemos una frontera es absolutamente arbitrario. Y, de hecho, lo que antes considerábamos emigrantes dentro de la Unión Europea en los años 60, trabajadores españoles en Alemania, ahora son expatriados, ¿no? En un mercado abierto en donde nos desplazamos. En realidad, todo es una cuestión de los estereotipos con los que funcionemos en ese ámbito, pero en la práctica, yo nací en Oviedo, me fui a Madrid, viví 2 años en el Perú, después viví en Estados Unidos, ahora estoy en Madrid otra vez. No sé, francamente, dónde estaré dentro de 10 años. Al final, todos somos parte de esa movilidad y mucho más en un planeta como este, profundamente imbricado, profundamente conectado, ¿no? La segunda lección que yo he aprendido es que, como les decía antes, las migraciones, esos movimientos son esencialmente positivos. No hay un problema con la inmigración. Hay una parte de la inmigración y de la movilidad que tiene problemas serios, problemas de vulnerabilidad extrema, de violaciones de los derechos fundamentales, consecuencias indeseables de competencia con trabajadores no cualificados en los países de destino. Nadie puede ignorar eso. Cuestiones como, por ejemplo, las dificultades de integración de las generaciones. Nadie puede ignorar eso. Pero en el conjunto de los efectos provocados por la inmigración, de carácter económico, social, político también, cuando pensamos en el efecto de la circularidad y en la consolidación de valores democráticos en los países de origen, las migraciones son esencialmente positivas, ¿no? Pero hay una tercera lección que yo aprendí y que para mí constituye un punto de partida de cualquier análisis que queramos plantear sobre las alternativas, y es que
Las migraciones son inevitables. Escapan al control de los gobiernos. Esto no es como un grifo que uno puede abrir y cerrar. Si pensamos en lo que está ocurriendo con la inmigración irregular, la fotografía es esta que veis aquí. La inmigración irregular es un fenómeno que se ha adaptado de manera reconocible tanto a las señales de nuestro mercado, de nuestra economía, es decir, a la posibilidad de que más gente venga a trabajar en nuestra economía, como a algunos efectos de empuje, sobre todo en algunas regiones del mundo, en algunos países del mundo, como es el caso de Venezuela. La migración irregular crece durante los primeros años de esta década, en consonancia con un modelo productivo que atrae a muchos trabajadores, sobre todo en ámbitos de baja cualificación o de cualificación media como el sector de la construcción, cae de manera acelerada no solo por motivo de la regularización extraordinaria que se produce en el año 2005 durante el gobierno de Zapatero. Por cierto, durante el gobierno de Aznar, 3 regularizaciones extraordinarias, por lo tanto, esto no es algo que se haya inventado un partido político determinado, pero que cae fundamentalmente como respuesta a la crisis, a la gran recesión que sufre nuestro país. España deja de ser un país atractivo para la llegada de trabajadores y, de hecho, se produce en algunos casos incluso una salida neta, es decir, un crecimiento negativo de los flujos de inmigración en nuestro país, porque hay mucha gente que retorna. Y esto llega hasta el suelo que veis ahí del año 2013-2014, a partir del cual empieza a crecer otra vez la inmigración en situación irregular, sobre todo provocada por la salida de migrantes de la región latinoamericana. Venezuela, Honduras y Colombia son los países que tienen una mayor representación en este sentido. La lógica en términos de tasa de irregularidad con respecto al total sigue, digamos, la misma evolución hasta la tasa final que tenéis ahora, que es aproximadamente del 10% en este momento. Como veis aquí, este es un gráfico que explica muy bien porque este es un proceso extremadamente racional y, en mi opinión, hasta cierto punto predecible, más allá de lo que tenga que ver con las crisis humanitarias del desplazamiento forzoso. Lo que veis aquí es la evolución del total de inmigrantes extracomunitarios en la línea rosa con respecto a la evolución de la tasa de paro en nuestro país. En los momentos en que los niveles de paro son más bajos, es decir, donde las oportunidades de empleo son mayores, la tasa de inmigración es más alta. En el momento en que la tasa de desempleo es mayor, los flujos de inmigración se adaptan de manera natural. Sé que en el caso de la irregularidad tiene algunas particularidades, pero cuando uno mira la fotografía de la inmigración es un proceso, como digo, perfectamente racional y predecible. No hay nada casual en el hecho de que España recibiese una cantidad sin precedentes de inmigrantes durante la primera década de este siglo, hasta prácticamente el año 2008, y con la llegada de la crisis se produjera una caída brusca de los inmigrantes. Y eso solo tiene una explicación, y es que, a diferencia de lo que piensan algunos de nuestros políticos, los inmigrantes no son imbéciles y saben a dónde se dirigen. Saben que se dirigen a un mercado de trabajo en donde tienen más posibilidades de trabajar o no. Es la misma razón que explica por qué el sistema de acogida de refugiados está teniendo tantos problemas, porque los inmigrantes saben a dónde quieren ir. Saben dónde tienen sociedades de acogida, fundamentalmente diásporas. Saben dónde existe la oportunidad de emplearse, que es el elemento determinante más que ningún otro para decidir a dónde se dirigen. Si pensamos en la distribución laboral de esos inmigrantes, lo que nos encontramos es una fotografía, esta sí, que se parece bastante a lo que podríamos esperar, y es que el inmigrante que no tiene papeles se ve la obligación de trabajar en aquellos sectores en donde la economía sumergida es más abundante. Y aquí veis, por ejemplo, personal doméstico en los hogares, industria. El argumento que os quiero trasladar es que no siempre coincide la concentración laboral de los inmigrantes en situación irregular con la concentración laboral del conjunto de los inmigrantes que trabajan en nuestro país. Precisamente por este argumento, porque se tiene que concentrar en aquellos sectores donde es más fácil trabajar por debajo del radar de las instituciones. Aquí lo veis, por orden de importancia: personal doméstico en los hogares, hostelería, industria manufacturera, sanitarios y servicios sociales, construcción. La economía de los cuidados es absolutamente fundamental en este sentido. También somos más conscientes del papel absolutamente fundamental que los migrantes han jugado en el sostenimiento de nuestra sociedad durante esta crisis. Hemos visto a las comunidades migrantes en la trinchera de COVID no solo como víctimas, que también lo eran, no solo como uno de los grupos más vulnerables por sus condiciones sociales, habitacionales, al impacto de COVID, y eso lo hemos visto con mucha claridad, sino también como la respuesta. No solo eran las víctimas de COVID, eran los héroes de la respuesta COVID, quienes estaban en la primera línea de fuego recogiendo la fruta y la verdura, repartiendo a domicilio en la época del confinamiento, en los supermercados, en el cuidado de los niños y de los mayores. También las comunidades, no estoy hablando de inmigrantes sin papeles, sino inmigrantes en situación regular en nuestro país, que son ahora absolutamente centrales para sostener nuestro sistema de salud pública, por ejemplo, médicos, enfermeros, enfermeras que están en este sector y que juegan un papel fundamental. El debate sobre la regularización del casi 500.000 de inmigrantes que se encuentran sin papeles en
nuestro país se ha abierto gracias a COVID. Lo que ha hecho Portugal, lo que ha hecho Italia, lo que se plantea España de una manera más o menos directa, lo que se plantea Francia, lo que incluso se ha planteado el Reino Unido. Las declaraciones de Boris Johnson cuando sale del hospital y había descubierto, yo no sé dónde diablos vivía este hombre, pero había descubierto que el portugués y filipino, no me acuerdo, quienes le habían atendido mientras estuvo internado, de repente se había dado cuenta de que sin inmigrantes no había NHS en el Reino Unido y por lo tanto el lenguaje más duro de Brexit no tenía mucho sentido, ¿no? Por lo tanto, este es otro elemento en donde se plantea una oportunidad clara. Mi argumento es, no se trata de que todo el mundo emigre, ni muchísimo menos. Yo diría que no se trata de que emigre ni siquiera un 10% de la población, pero permitamos que quienes ahora se están moviendo, quienes ahora tienen incentivos para moverse, lo hagan de manera segura, lo hagan con corredores que beneficien a todas las partes involucradas. O sea, si les he contado una realidad migratoria al principio, les he contado después cómo responden nuestros sistemas obsesionados con el control y no con el gobierno de esos flujos, ese choque entre la realidad y nuestra política migratoria lo que produce son efectos perversos, directos e indirectos, que van mucho más allá de lo tolerable, en mi opinión. Algunos de ellos los conocen ustedes de sobra, mejor que yo. Las muertes que se producen tratando de llegar aquí, el sufrimiento de la separación de los niños de sus familias, la reclusión de madres y padres de familia simplemente por el hecho de tener una situación administrativa diferente. Hay un sufrimiento directo infligido a decenas de miles de personas que no son criminales, que no son delincuentes, que lo único que buscan son oportunidades en nuestras sociedades, que además tienen efectos en la lógica de estos estados en los que operamos. Todo lo que rodea al Real Decreto de 2012 fue una catástrofe ética y práctica. El decreto se aprueba en abril del año 2012. Si no recuerdo mal, 10 de las 17 comunidades autónomas deciden no aplicarlo. La política sanitaria es una política descentralizada y, por lo tanto, era potestad de las comunidades autónomas. Y esto es interesante. En política migratoria muchas veces es difícil distinguir a un Partido Popular del Partido Socialista. Castilla y León, por ejemplo, decide no aplicar el Real Decreto. Y Madrid sí, dos gobiernos del Partido Popular en dos comunidades autónomas diferentes. Pero sobre todo lo que se crea es un absoluto caos en el tratamiento en los hospitales. Los inmigrantes tenían primero derecho a las urgencias, después, cuando en las comunidades autónomas quedó claro que había un riesgo para la salud pública, una serie de patologías entraron de manera directa para el tratamiento en especialistas. Estoy pensando en la tuberculosis, por ejemplo, aunque hay un caso dramático de un inmigrante en Mallorca que muere a las puertas de un hospital con tuberculosis, pero la tuberculosis es uno de ellos. Y se empieza a producir un movimiento también de resistencia informal de médicos de la asistencia primaria y especialistas que empiezan a tratar a los inmigrantes. Los hospitales no saben qué hacer. Algunos hospitales presentan la factura a los inmigrantes por ir por urgencias, otros no. Hay un caos absoluto. Bueno, a lo largo de estos años, el gobierno ha ido peleando contra las comunidades autónomas que no lo aplicaron, en primer lugar. Y al mismo tiempo, algunas organizaciones, asociaciones, Médicos del Mundo, creo, y no sé si había otros, presentan un asunto ante el Tribunal Constitucional cuestionando la constitucionalidad del Real Decreto porque rompe la universalidad del derecho a la salud, ¿no? El Tribunal Constitucional acaba dando la razón al gobierno. Y dice una segunda cosa, que es una sentencia que se acaba de publicar este mes, que a mí me parece todavía más preocupante. No solo dice que el gobierno puede aprobar ese Real Decreto, sino que las comunidades autónomas no tienen derecho a no aplicarlo. Es decir, se establece un mínimo común. No tienes comunidades autónomas que lo pueden hacer y otras que no, sino que no tienen derecho a no aplicarlo. Pero efectivamente el decreto se revirtió. Es decir, que ya ahora este es un debate sobre algo del pasado. Pero lo cierto es que en algunos sitios todavía se siguen aplicando restricciones. Pero yo quiero pensar que tiene que ver más con el caos informativo que supuso la aplicación del Real Decreto que cualquier otra cosa. Y un elemento absolutamente fundamental, y es que se rompe la universalidad del derecho a la salud en España, por primera vez en la democracia. Se crea un agujero moral, en mi opinión, de proporciones épicas, porque básicamente lo que le estás diciendo a la gente, su pasaporte determina su derecho a la vida. Ese es el argumento. Sin dar ni un solo número, ni una sola justificación formal, ni un solo elemento que permitiese a la gente decidir si consideraban que el asunto estaba justificado o no estaba justificado. Y esto lo hizo el gobierno en primer lugar, pero inmediatamente a renglón seguido, quien se apunta con entusiasmo a esta medida es Ciudadanos. Ciudadanos está perdiendo, en este como en tantos otros asuntos, una oportunidad extraordinaria de ser un partido liberal en este ámbito. Los liberales británicos, una de las razones por las que han ido perdiendo peso electoral es por su posición pro-inmigración. Es un partido valiente en ese sentido. Los partidos liberales en el conjunto de la Unión Europea creo que tienen posiciones valientes ahí, pero en este caso, por alguna razón en España, no estamos viendo eso. Yo, francamente, espero que podamos revisar en la práctica a todos los efectos esta medida, sobre todo en un país en donde la sanidad universal es un tesoro público. Es una de las cosas que la gente más valora y estás lanzando un verdadero torpedo con una medida de este tipo sin que haya una justificación económica real o por lo menos transparente, ¿no?
Nos hemos llegado a convencer hasta tal punto de que estamos en una situación de emergencia y que estamos siendo amenazados, que permitimos en el ámbito migratorio cosas que jamás permitiríamos en ningún otro ámbito de la actuación de los Estados. Que las migraciones suponen una amenaza, una invasión. Y ante una invasión imponen políticas concebidas para detener los flujos, no para gobernar los flujos. Y los detienen, la verdad, a toda costa y con mucha eficacia. Las devoluciones en caliente, en Ceuta o en Melilla, es decir, una persona que salta a la valla, abrimos una puertecita en la valla y tal cual viene la devolvemos a Marruecos, lo cual supone violar el derecho fundamental de esa persona a solicitar asilo cuando llega a nuestro territorio, simplemente porque nos hemos inventado que España no empieza cuando empieza España, sino 20 metros más allá, y hemos generado un limbo que es una tierra de nadie. Los centros de internamiento de extranjeros, como les decía antes, cómo operan en muchos países europeos, el problema de la mala cualificación de los niños que vienen solos, de los niños migrantes que vienen solos, ese acrónimo tan indeseable que llamamos MENAS, que está suponiendo una vulneración directa de los derechos de estos niños, las separaciones de las familias en los Estados Unidos, los campos de concentración en islas como el de Nauru por parte del gobierno australiano, democracias liberales perfectamente legítimas hasta hace 4 días, están cruzando líneas rojas de manera continuada simplemente porque hemos llegado a convencernos de que estamos siendo invadidos, no se sabe muy bien por qué, porque hemos llegado a generar ese estado de histeria colectiva, de ese estado de excepción en el que estamos involucrados. Pero es que esto se está trasladando a una contaminación política que tiene manifestaciones muy evidentes en la aparición de partidos como Vox. Vox, en fin, es casi una caricatura de lo que está ocurriendo en otros países de la Unión Europea, pero ya lo tenemos ahora aquí en España, el tercer partido en el Parlamento, un partido que miente de manera abierta, de manera continuada, un partido racista, xenófobo, que es el tercer partido más representado de nuestro país en el Parlamento, y que lo que ha conseguido no es tanto imponer sus tesis de manera directa, participando en los gobiernos, porque no participa prácticamente ninguno, salvo en algún ayuntamiento, sino más bien contaminar a partidos que hasta hace 4 días no tenían esa posición. Porque yo, francamente, tengo muchas diferencias con el Partido Popular, como las tengo con el PSOE y con otros, pero lo que no era el Partido Popular era un partido xenófobo. Creo que no lo es todavía, con franqueza. Y si algo se puede decir de Mariano Rajoy durante el tiempo que estuvo en el gobierno es que no hizo carnaza de este asunto, no echó a los españoles contra los inmigrantes durante los años de la crisis, tampoco lo hicieron los demás. Sin embargo, ahora el Partido Popular está gobernando con el apoyo de Vox y está siendo contaminado, igual que Ciudadanos, por la posición de un partido abiertamente racista y xenófobo como Vox. En el resto de los países europeos nos podemos encontrar con algo similar. La contaminación de las políticas de ayuda y el elemento que en términos de volumen económico probablemente sea más relevante que el otro, y es que nuestro sistema migratorio orientado a detener es un sistema que constituye un disparo en el pie para nuestros propios intereses en el largo plazo, los intereses de nuestra economía, el cuidado de nuestros mayores, la financiación de mi pensión y de la de José Luis. Nada de todo eso va a ocurrir a menos que seamos capaces de poner en marcha un sistema migratorio diferente. Una sociedad más integrada, mejor protegida, una sociedad más justa, una sociedad con servicios públicos más sólidos, es sencillamente una sociedad mejor preparada ante los riesgos que vendrán. Es una sociedad no solo más justa, sino una sociedad más inteligente. Y ese elemento yo creo que se ha consolidado en el imaginario público y político de una manera que desde luego no vimos durante la Gran Recesión, aunque posiblemente durante la Gran Recesión hubiésemos podido sacar conclusiones similares. Esto es válido también para la revolución que se ha producido en nuestro sistema de protección social. El debate sobre el ingreso mínimo vital, con sus muchísimas dificultades. Estoy seguro que si entrásemos en un debate, digamos, detallado, técnico sobre los modelos de protección, tendríais críticas perfectamente sustentadas sobre el ingreso mínimo vital. Pero yo creo que si uno da un paso atrás y lo mira en el contexto de la evolución de nuestro estado del bienestar, realmente constituye un elemento revolucionario. El introducir mecanismos de protección social con mecanismos de sostenimiento del ingreso de las familias como el ingreso mínimo vital, a partir de los cuales tenemos que construir, tenemos que mejorarlos, tenemos que aportar todas las capas de protección que puedan aportar las comunidades autónomas o las entidades locales en este sentido. Pero nuestra sociedad, de repente, se ha abierto a un debate sobre la protección social en la que ni siquiera partidos más liberales o partidos con visiones más austeras desde el punto de vista fiscal se han opuesto porque considerábamos que era necesario para proteger a nuestra sociedad, ¿no? Cualquiera de vosotras que trabajáis en el ámbito, por ejemplo, de la pobreza infantil, sabéis que esta crisis, que esta emergencia social, era una crisis que vivíamos probablemente desde hace 30 o 40 años, que la vulnerabilidad estructural de los niños en nuestro país, de casi 1 de cada 3 niños en nuestro país que viven en la pobreza o en riesgo de pobreza, era una crisis estructural que hubiese exigido de estas medidas de
protección mucho antes de lo que se han introducido. Pero ahora el conjunto de la sociedad yo creo que es mucho más consciente de lo que era en el pasado. Este partido sabe muy bien que experiencias de pobreza, sobre todo de pobreza intensa, en un estadio inicial de la formación y del crecimiento, pueden tener consecuencias de por vida para quienes lo padecen. En el caso de los niños que viven en situación irregular, la pobreza, es decir, el riesgo de vivir en la pobreza o directamente vivir en la pobreza, es una realidad constante que afecta a su educación, a su acceso a la sanidad, a su acceso a la protección, a la precariedad, a la vulnerabilidad ante el COVID y ante las consecuencias del COVID, casi a cualquier asunto en el que podáis pensar. Es un país que no se conoce a sí mismo, francamente. Creo que España es un país que tiene muchas virtudes y que tiene un modelo de protección muy eficaz, no solo el modelo de protección público, que tiene limitaciones graves, sino que yo diría que la sociedad se cuida a sí misma. Y yo creo que en este sentido es un país en el que los efectos derivados de la pobreza son menos aparentes de los que deberían ser. Pero en realidad, cuando uno rasca un poco, cuando uno mira las cifras, te das cuenta de que, por ejemplo, prácticamente 1 de cada 3 niños en nuestro país vive en situación de pobreza o en riesgo de pobreza. Ese riesgo de pobreza se mide de una manera compleja con un indicador combinado que no solo mide el ingreso de las familias y por lo tanto el ingreso que en teoría le corresponde a ese niño, sino que mide toda una serie de indicadores de bienestar que son los que determinan las condiciones de una vida digna, desde poder poner la calefacción en invierno hasta aspectos aparentemente tan triviales pero tan fundamentales para el desarrollo de un niño como el poder disfrutar de unas vacaciones en algún momento del año, ¿no? Poder salir un poco del entorno en el que está. COVID ha cambiado eso. Yo creo que COVID ha acentuado los blancos y negros, la caricatura de lo que somos, pero no ha cambiado esencialmente la fotografía de un país extremadamente desigual, en donde una parte muy pequeña de la población concentra una parte excesiva de los recursos. En este sentido, no somos diferentes de otros países, pero en donde nuestro sistema de redistribución yo creo que fracasa a la hora de garantizar la inclusión de una parte sustancial de esa población. Los niños son un ejemplo muy claro, pero desde luego las poblaciones migrantes son otras. Tenemos un problema grave en la gestión de nuestro modelo migratorio, casi bulímico, que se alimenta de inmigración irregular hasta que consigue soltarla a través de una regularización o a través de mecanismos de expulsión más o menos formales, como puede ser desde la gran recesión hasta las normas punitivas, pero la población migrante cargando con una parte importante de la responsabilidad y del sostenimiento de este país, empezando por la economía de los cuidados, sin embargo, sufre tasas desproporcionadas de pobreza. Por lo tanto, tenemos problemas localizados, pero de una envergadura y de una magnitud tan grande que en realidad yo creo que hacen de este país un país desigual y con carencias en ese sentido graves. Cuando antes decía que España es un país que se desconoce a sí mismo, creo que eso empieza por el Parlamento, por nuestro Parlamento Nacional. Yo recuerdo perfectamente la primera intervención de Pedro Sánchez en el Parlamento en un debate sobre el Estado de la Nación, la primera vez que hablaba como portavoz del Partido Socialista. Él habla de la grave crisis de la pobreza infantil en nuestro país. Y básicamente la mitad del Parlamento se descojona de risa. Y no se descojonan de risa porque sean una pandilla de canallas o unos sinvergüenzas. Se ríen porque no saben el país en el que viven. Y realmente yo creo que tenemos un problema grave cuando la política está desvinculada de la realidad de la sociedad, ¿no? Y esto afecta, en fin, a tantísimas cuestiones que podéis pensar, desde el precariado de la población más joven hasta la violencia de género, que se niega de manera sistemática por parte de algún grupo parlamentario en el Congreso, hasta otras cuestiones. El tema de la pobreza infantil es un ámbito de concordia social, si existe uno. De hecho, es una conversación que estamos teniendo dentro del alto comisionado, del grupo del alto comisionado, porque creo que hay que ser un canalla, hay que ser un malo de película para estar en contra de la lucha contra la pobreza infantil. Es decir, para decirlo de manera más directa, estar a favor de la pobreza de los niños. Yo creo que aquí es posible encontrar una conciliación social. Entonces tenemos que construir un debate que no sea un debate que expulse al otro. Es decir, si tenemos todos un compromiso por vías diferentes en contra de la pobreza infantil, vamos a ver cómo construimos eso. Eventualmente vamos a tener diferencias sobre si la mejor herramienta es una política de mayor involucración pública o menos, si el modelo de educación es más o menos justo. Es decir, por supuesto que vamos a tener diferencias, pero el punto de partida, eso yo creo que importa y importa mucho, porque el punto de partida es emocional. Todos tenemos hijos o todos tenemos relación con niños y todos somos capaces de vernos en esa realidad. Y yo creo que a partir de ahí es posible construir muchísimo. En el debate sobre la pobreza infantil, yo no creo que la pobreza de los niños sea la pobreza de sus familias. Creo que los niños son sujetos de derecho en sí mismos, cuyos derechos están siendo vulnerados, no solo por el contexto, sino por la situación de pobreza. Y creo que uno de los defectos de nuestras políticas públicas ha sido tratar la pobreza infantil simplemente como un daño colateral de la pobreza de las familias y no como un objetivo en sí mismo de las políticas públicas. Algo que espero que cambie en los próximos años, pero creo que hay una parte de nuestra sociedad que puede tener una perspectiva de la pobreza infantil, a lo mejor más caritativa, a lo mejor con una perspectiva menos basada en los derechos,
pero que se pueden convertir en parte del cambio si somos capaces de llegar a un acuerdo sobre los mecanismos de protección que son fundamentales para los niños y, por extensión, para sus familias en este debate.